Es el momento de actualizar las noticias en France 24, aquí en El Mundo Ahora, en este domingo. Veamos. El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, se reunió con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en el Palacio Presidencial. Un encuentro que estuvo centrado en la tensión por las amenazas de Donald Trump, quien insistió previamente en recuperar el control del canal de Panamá y cuestionó la operación de empresas chinas en el mismo. Después de que México y Canadá reaccionaran en bloque con aranceles recíprocos al 25% impuesto por Donald Trump este sábado, el enfrentamiento comercial se elevó también al plano retórico. El presidente estadounidense reconoció que podría ser doloroso para su propio país y sugirió nuevamente que Canadá debería convertirse en su estado número 51. Además, China, que también fue castigada con aranceles adicionales del 10%, prometió responder a Washington y también anunció que denunciará el asunto ante la Organización Mundial del Comercio. Así, se abre el camino de lo que podría ser una nueva guerra comercial. Y comenzamos en América Latina, en Panamá, porque culminó el encuentro entre el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el presidente panameño, José Raúl Mulino, con la polémica por el control del canal como telón de fondo. El mandatario justificó la presencia china y de otros capitales en el paso interoceánico al considerar que ocuparon el espacio que Washington decidió abandonar. Al mismo tiempo, respondió al cuestionamiento sobre el control de los puertos manejados por compañías del gigante asiático. Abordamos con mucha explicación el tema de los puertos chinos en el canal, explicándole que por primera vez en la historia de esa concesión, desde el 1997 a la fecha, tales dos puertos pertenecientes a una misma empresa son auditados por las autoridades correspondientes de la República de Panamá y que, como corresponde, tenemos que esperar a que ese audito termine para sacar nuestras propias conclusiones legales y actuar en concordancia. Y de América Latina vamos a América del Norte y a la escalada retórica que desencadenó la guerra comercial iniciada por Washington contra sus principales socios. El presidente Donald Trump arremetió nuevamente contra Canadá y subestimó su capacidad económica. Aunque reconoció que estas medidas serán dolorosas, justificó que serán para el bien de su país. Y una vez más sugirió que su vecino debería ser el estado 51 de Estados Unidos. Pagamos cientos de miles de millones de dólares para subsidiar a Canadá. ¿Por qué? No hay razón. No necesitamos nada que tengan. Tenemos energía ilimitada. Deberíamos hacer nuestros propios coches y tener más madera de la que podemos usar. Sin este subsidio masivo, Canadá deja de existir como un país viable, duro pero verdadero. Por lo tanto, Canadá debe convertirse en nuestro querido estado número 51. Impuestos mucho más bajos y una mejor protección militar para la gente de Canadá y sin aranceles. Pero México y Canadá han rechazado la imposición de aranceles y el tono amenazante de Trump. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, discutieron por teléfono este domingo, después de reaccionar en bloque el sábado con impuestos recíprocos del 25% contra Washington. Ramiro Cueva Verena nos cuenta los detalles. Canadá, México y China, arancelados por orden de Donald Trump. El presidente de Estados Unidos firmó la decisión de imponer 25% de tarifas a las importaciones de los dos países vecinos y un 10% a las del gigante asiático, algo que había advertido durante la última semana. El mandatario estadounidense responsabilizó a Canadá y México de no colaborar para detener la inmigración ilegal y además de ser vías para el ingreso del fentanilo. Estas órdenes fueron incluidas en una declaración de emergencia nacional bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional y la Ley de Emergencias Nacionales. Desde América del Norte llegaron las represalias a la decisión de Washington. La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum hizo un descargo en la red social X y anunció aranceles contra su vecino. Rechazamos categóricamente la calumnia que hace la Casa Blanca al gobierno de México de tener alianzas con organizaciones criminales, así como cualquier intención injerencista en nuestro territorio. Propongo al presidente Trump que establezcamos una mesa de trabajo con nuestros mejores equipos de seguridad y salud pública. Instruyó al secretario de Economía para que implemente el Plan B que hemos estado trabajando, que incluye medidas arancelarias y no arancelarias en defensa de los intereses de México. También provocó la réplica de Justin Trudeau, que prometió reacciones arancelarias, no arancelarias y cooperación conjunta con México.
Anuncio que Canadá responderá a la medida comercial de Estados Unidos con aranceles del 25% sobre productos estadounidenses por valor de $155 mil millones. Esto incluirá aranceles inmediatos sobre productos por valor de $30 mil millones a partir del martes, seguido de aranceles adicionales sobre productos estadounidenses por valor de $125 mil millones en 21 días para permitir que las empresas y las cadenas de suministro canadienses busquen alternativas. Muchos expertos esperan que este conflicto no solo afecte a Canadá, México y China, sino que también provoque un aumento de precios en Estados Unidos. Por su parte, el gobierno chino reaccionó por primera vez a la decisión de Donald Trump de imponer aranceles del 10%. El Ministerio de Comercio Exterior del gigante asiático aseguró que estaba analizando las represalias que tomaría al respecto y dijo que haría una denuncia ante la Organización Mundial del Comercio. Entre tanto, los ciudadanos chinos temen una guerra comercial que repercuta en su calidad de vida. Y expertos auguran que este es solo el comienzo de la política arancelaria estadounidense. Informe de Diego Bassani. China promete responder a la política arancelaria de Donald Trump luego del anuncio del presidente de Estados Unidos de imponer aranceles del 10% a productos provenientes del gigante asiático como consecuencia de supuesto tráfico de fentanilo y prácticas desleales. Este domingo, Beijing negó con contundencia su vinculación con el tráfico de opioides, ha anunciado que demandará la decisión ante la Organización Mundial del Comercio y aseguró que replicarán las medidas impuestas por Washington. China presentará una demanda ante la OMC por las prácticas ilícitas de Estados Unidos y tomará las contramedidas correspondientes para salvaguardar firmemente sus propios derechos e intereses. Algunos analistas prevén que este solo es el comienzo de una guerra comercial entre Estados Unidos y China que podría ir escalando paulatinamente. Estas medidas tomadas por el gobierno estadounidense aumentarán la incertidumbre económica del mundo, por lo que habrá cierta volatilidad en los mercados. Estados Unidos está amenazando a sus socios y ellos van a tomar represalias. Y si eso sucede, Estados Unidos va a imponer aranceles más altos. Así que podríamos ver una guerra comercial. A su vez, varios empresarios piden mesura al gobierno de Xi Jinping a la hora de decidir la respuesta a las políticas económicas de Estados Unidos. Tenemos que considerarlo exhaustivamente. No podemos aumentar los aranceles solo porque él los aumenta, pero creo que nuestro país finalmente tomará las medidas correspondientes. Durante los primeros 11 meses de 2024, el comercio chino-estadounidense se situó en torno a los 500 mil millones de euros, con un saldo a favor de Beijing de 260 mil millones de euros. Vamos a ver ahora la situación del acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás. Hasta el momento, Hamás liberó a 18 rehenes en Gaza, mientras Israel ha excarcelado a centenares de presos palestinos. Se supone que el lunes 3 de febrero, día 16 del acuerdo, inician las negociaciones para implementar la segunda fase, que incluiría, según lo previsto, un cese permanente de las hostilidades, la entrega de todos los rehenes y el retiro completo del ejército israelí de la Franja de Gaza. Pero en la práctica hay incertidumbre. Maxim Pluvine con los detalles. Un llamado a arrancar con la segunda fase del acuerdo. El primer ministro qatarí invitó este domingo a que Israel y Hamás comiencen la segunda fase del acuerdo de alto el fuego. En cuanto a la segunda fase de las negociaciones, exigimos que las partes se comprometan inmediatamente según lo estipulado en el acuerdo. Por supuesto, lo que hemos presenciado durante las 2 últimas semanas y durante la aplicación del acuerdo es que, al final, esta es la única forma de lograr un resultado, ya sea la devolución de los rehenes israelíes, la liberación de prisioneros o el fin de la guerra. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, empezará a discutir la segunda fase del acuerdo mientras se reunirá esta semana con la administración Trump en Washington. Los detalles exactos de la segunda fase están aún por confirmar. Esta fase incluiría un cese el fuego permanente en Gaza y la liberación de todos los cautivos israelíes restantes vivos, a cambio de una retirada total del ejército israelí de la Franja de Gaza. Sin embargo, Israel mantiene desde hace tiempo que no retirará sus tropas del enclave, a menos de que se eliminen por completo las capacidades militares y de gobierno de Hamás. Por su lado, Hamás afirma que no entregará a los rehenes vivos hasta que Israel se retire completamente.
Además, ambas partes tendrán que acordar un plan para gobernar Gaza. Hamas ha dicho que estaría dispuesto a hacerse a un lado, pero aún puede buscar una participación en cualquier gobierno futuro, algo que Israel ha rechazado, y es poco probable que Hamas renuncie a sus armas. Si todas las partes llegan a la tercera fase, esta incluiría el regreso de los cuerpos de los rehenes que murieron, así como un plan de reconstrucción de Gaza de 3 a 5 años. Mientras tanto, el ejército israelí continúa su ofensiva en la Cisjordania ocupada con simultáneos bombardeos en el campo de refugiados de Jenin. El gobierno de Benjamin Netanyahu dice que ha matado a 50 miembros de las milicias palestinas desde el inicio de su llamado Muro de Hierro. Sin embargo, entre los muertos hay al menos una niña pequeña y un adolescente. Además, el Ministerio de la Salud palestina dijo que un hombre de 73 años perdió la vida como producto de disparos israelíes. Residentes locales reportaron un gran despliegue de las Fuerzas Armadas de Tel Aviv en las ciudades de Tuba y Tamun, donde el ejército dijo haber descubierto armas, todo como parte de su operación Muro de Hierro, que dice estar destinada a erradicar grupos armados. Y durante su viaje internacional a Arabia Saudita, el presidente de transición siria Ahmed al-Shara se reunió con el príncipe heredero Mohammed bin Salman. A través de un comunicado, al-Shara dijo que discutió formas de impulsar la cooperación entre los países en varias áreas, especialmente en la humanitaria y la económica, y planes futuros en campos como la energía, la tecnología, la educación y la salud. Este encuentro hace parte de un esfuerzo del líder sirio que busca apoyo entre los países árabes. Un barco de la Marina italiana con decenas de migrantes procedentes de Albania llegó durante la noche del sábado a las costas del país. Los migrantes estaban recluidos en centros de detención albanos en virtud de un acuerdo alcanzado entre ambas naciones. Sin embargo, el viernes, jueces de Roma se negaron a autorizar la detención en un territorio no perteneciente a la Unión Europea. Veamos. La llegada durante la madrugada de este domingo al puerto de Bari de 43 inmigrantes procedentes de Albania supone un nuevo revés para la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y su ofensiva contra los migrantes irregulares. Los solicitantes de asilo procedentes de Bangladesh, Egipto, Gambia y Costa de Marfil fueron interceptados la semana pasada en el Mediterráneo por las autoridades italianas y fueron enviados directamente al país balcánico. Forma parte de un controvertido acuerdo entre los dos países firmado el año pasado, cuando Albania aceptó acoger hasta 3.000 hombres al mes procedentes de Italia, que suele ser el primer país europeo al que llegan las personas cuando cruzan el Mediterráneo. Todo el pueblo albanese. Quiero dar las gracias una vez más al primer ministro Rama y a todo el pueblo albanés por haber ofrecido su ayuda a Italia para llegar a un acuerdo con nosotros. Considero un acuerdo de grande respiro europeo. Se noi abbiamo la possibilità di essere utili all'Italia. Tenemos la oportunidad de ser más útiles a Italia, así que aprovechemos esta oportunidad y hagámoslo de corazón. Allora raccogliamo questa opportunità. Sin embargo, el viernes un tribunal de apelaciones de Roma denegó la aprobación de la petición del gobierno de retener a los hombres en Albania mientras se tramitan sus casos, lo que dio lugar a su traslado a Italia. Este es el tercer intento fallido del gobierno de Meloni de procesar a los migrantes en el país balcánico, después de que los tribunales se opusieran en 2 ocasiones el año pasado. El caso se remitió al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que tiene previsto pronunciarse sobre los 2 casos anteriores el 25 de febrero. Y en Francia, el primer ministro François Bayrou anunció que utilizará el artículo 49.3 de la Constitución, permitiéndole hacer aprobar los presupuestos del Estado y de la Seguridad Social sin pasar por el voto de los parlamentarios. Con la medida, el premier se enfrenta a una moción de censura, tal como ocurrió con su antecesor Michel Barnier. Los detalles en el siguiente informe. Al igual que su predecesor Michel Barnier, François Bayrou ha optado por forzar la aprobación del presupuesto utilizando el artículo 49.3 de la Constitución. El lunes, su gobierno hará aprobar sin el voto de los diputados el presupuesto del Estado y el de la Seguridad Social. Bayrou será probablemente objeto de una moción de censura, apoyada por la coalición de los partidos de izquierda del Nuevo Frente Popular. El destino del gobierno de Bayrou parece estar en manos de los socialistas y del partido de extrema derecha Agrupación Nacional. El Partido Socialista se enfrenta ahora a un dilema: oponerse a la moción de censura y poner fin a la alianza con el Nuevo Frente Popular, o apoyar la moción y alejarse de la imagen de responsabilidad que les gusta defender. Pido a los socialistas y a la izquierda que no apoyen la moción de censura. Votarla hoy no sería responsable.
La misma cuestión se plantea para Agrupación Nacional. El viernes, los diputados del partido dijeron que seguirán a sus líderes. ¿Votará a favor de una moción de censura? El grupo decidirá el lunes con Marine Le Pen y Jordan Bardella. Continúa la incertidumbre. Al salir de un mitin en Montélimar el sábado, Jordan Bardella dijo que la decisión aún no se había tomado. Hasta aquí las noticias de France 24. Quédese con nosotros.